Muy buenos días, hermanos. En esta mañana damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite traerles una palabra de vida para su vida. Damos gracias a Dios que en esta mañana, en su paciencia y su bondad, nos ha dado la gracia, nos ha dado su misericordia para poder continuar adelante con nuestra vida diaria. Bueno es nuestro Señor que siempre es fiel para con nosotros, y su único propósito, deseo en nuestra vida es que nos vaya bien, que caminemos bien, que enderecemos nuestros caminos, que volvamos a casa, que volvamos a nuestra vida, a nuestra llenura, que tengamos esa comunión con el Señor. El deseo de nuestro Padre Celestial es que nosotros hagamos lo correcto, hagamos lo bueno, lo que es agradable ante los ojos de Dios. Que Dios nos guarde en esta mañana. Bendecimos la vida de Jorge, allá en Chiapas. Dios te bendiga, Jorge. Dios te saludos hasta allá donde estén. Hoy quiero hablarles de una palabra que puso el Señor en mi corazón en esta mañana. Mientras le preguntaba al Señor qué palabra, qué deseos tiene para con nosotros en este día. El Espíritu empezó a hablar algo interesante a mi corazón. Algo que llama a nuestra vida, hermano, cuando decidimos realmente seguir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos donde mucho creyente, querido hermano, no creen que nuestro Señor Jesucristo viene. Otros dicen, la misma Escritura dice que otros dicen que no hay tal resurrección. Otros dicen que ya vino. Otros ni les importa saber realmente los tiempos. Por eso el hombre que realmente cree que Cristo viene, enseguida su propósito es correr a santificarse. Porque algunos dicen también dice la Escritura que algunos tienen por tardanza su venida. La gente que no se santifica, la gente que no toma muy en serio el Evangelio, hermano, no cree que todas las cosas que pasan a su alrededor, que pasan a su vida, Viven, querido hermano, de una manera tan equivocadamente, una manera carnal, meramente humana. Dios está hablando todos los días, desde temprano, hermano, todos los días, día y noche, de madrugada, Dios está hablando. Está hablando a la gente que se arrepienta. Está hablando a la gente, hermano, que abandona el pecado, que vuelva a casa. Todos los días Dios está hablando, todos los días. Que deje ese comportamiento, que deje esa conducta. Pero mi Señor Jesús les hizo una pregunta, les hizo a los fariseos: ¿por qué ustedes no pueden entender mi palabra? A algunos les digo, porque ustedes no son de vuestro Padre, no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro Padre, el diablo. Pero a otros les digo, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? En el libro de Juan 3, versículo 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice que el Señor les hablaba de las cosas terrenales y no lo creían. ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Lo que está diciendo, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas espirituales? Por eso vemos, hermano, que hay quienes Dios les está hablando todos los días en su vida personal. Ni tan siquiera el cambiar, deja tu conducta, deja tu comportamiento, deja el pecado, deja de hablar así, deja de comportarte así, no seas así, no mires así, no oigas así, no hables así, no tengas esos sentimientos así. Y esas cosas Dios las está hablando todos los días. Y son cosas personales.
Pero el que no entienda las cosas, el que no entiende, hermano, lo que el Señor le habla en su vida, no entenderá las cosas espirituales. No las entiende, mejor dicho, ni las puede entender. Hay gente que cree que el Espíritu de Dios lo guía. Hay gente que cree que el Espíritu de Dios está en su vida. Ciertamente está, pero para hablarles de su vida, no de la vida de Cristo. Porque para hablar de la vida de Cristo necesita ser espiritual. De hecho, ser un genuino cambio en su vida. Por eso dice, tú no subiste al cielo. Hay gente que se atreve a hablar de las cosas celestiales y nunca han subido. Hay gente por eso dice la Escritura que hablan palabras infladas. Palabras infladas significa, hermano, infladas son al aire, las inventan. Eso dice la Escritura, que hablan gente que cosa inventa sobre el reino. Inventan, hermano, todo su evangelio, sus palabras las inventan. Todo aquello, hermano, que realmente no saben lo que dicen. Por eso la Escritura dice en Judas, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. También segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pero acá dice, hablan palabras infladas, hablan palabras inventadas. Dice acá, son pronunciaciones o discursos arrogantes sin sentidos. Arrogantes y sin sentidos, antisonantes y vacíos. Dice que hablan palabras que impresionan a la gente diciendo cosas bonitas, pero que en realidad no les sirve para nada. Dice en la versión La Sencillo. Obligan a otros a participar de sus mismos vicios y malos deseos. Engañan a los que con muchos esfuerzos apenas logran alejarse del pecado. Son proclamadores, dice de vacíos, son proclamadores de vacíez. Son proclamadores, dice, arrogantes. Son proclamadores, son voceadores o son predicadores o son gente que enseña, dice acá, hermano, aduladora. Son gente, dice, insolentes y torpe, dice en la versión Código Real. Dice que sus palabras son antisonantes, son muy ofensivas, son muy, aunque se oigan muy amables, son muy ofensivas. También dice acá que son palabras en la versión, la Sagrada Bíblica, la Navarra, dice, hablando palabras hinchadas de vanidad, provocando concupiscencias carnales y silenciosas. No arman un escándalo, pero dice que son concupiscencias o vienen de la carne. Dice también bocones hablando grandiosidades de la nada. Dice que hablando grandiosidades de la nada. O sea, hablan cosas impresionantes, maravillosas, aún de Cristo. Por lo que decía el libro de Job, en el libro de Job 42, 1, 2, 3, dice, hermano, que Job decía que hablaba palabras. Palabras, dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Job decía que él hablaba cosas impresionantes, hablaba maravillas de Dios. Pero él era arrogante, se creía, hermano, que él no era pecado, defendía mucho su integridad. Y por eso Dios envió sobre él una fuerte advertencia, una fuerte corrección sobre su vida, porque hablaba el hombre que habla vanidades, hermosas cosas de Dios, sin entenderlas, sin vivirlas, hermano, se cae en la arrogancia, se caen palabras vacías, dice que esas palabras vienen directamente de un hombre o de un creyente meramente carnal. Hoy los hombres se atreven a hablar cosas de Dios. Por eso digo al Señor aquí en el versículo 13, en Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo. Te estaba diciendo, ¿cómo puedes hablar cosas maravillas de Dios si tú no has subido al cielo?
Si todavía te hablo, si tú tampoco todavía no entiendes de tu vida carnal, todavía tú no entiendes de tu vida humana, tú no entiendes de tu vida, de tus pensamientos meramente humanos, vas a entender lo que el Señor está diciendo, van a entender las cosas celestiales, las cosas espirituales. Dice, el único que sabe las cosas espirituales es el Hijo del Hombre que está en el cielo y que bajó del cielo. Hay gente que no, creyentes que todavía no entienden, hermano, las cosas espirituales. Porque en Cristo, solamente en Cristo se entiende, no de cristianos, sino en Cristo, siguiendo la obediencia de Cristo. Aquí nos está diciendo, hermano, que hay quienes no creen que lo que el Señor dice. Cuando hablamos de las cosas terrenales, está diciendo, hay quienes no creen lo que el Señor dice de cada uno. No lo que está diciendo sobre que, hijo amado, tú eres un siervo, tú eres una sierva, tú eres esto, hombre valiente, hombre, o sea, y no lo creo porque yo soy así, pecador. No, se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las cosas que somos nosotros en el sentido negativo. Porque el carnal se mueve en lo carnal, no en lo espiritual. En veces en lo carnal, su vida, hermano, o en la vida del hombre carnal, sin entender las cosas del espíritu, siempre hay gente, por decir, que Dios le dice, a mí no me gusta que insulte, porque hay gente que, hermano, que todavía se le va sus palabrotas de insultos. Y todavía eso no entiende que tiene. Hay gente que todavía hacen en su lenguaje palabras de doble sentido. Hay gente, hermano, que la escritura dice que esto no debe de estar en la boca de los hijos de Dios. También dice, hermano, que hermano, lo que no entienden los hombres es que lo que el Señor se está refiriendo aquí, que los hombres no entienden los juicios que vienen en este tiempo. No entienden los juicios que Dios está hablando para los hombres en este tiempo, sobre los juicios. ¿Cómo pueden entrar al reino de Dios, hermanos, si no entienden lo que Dios está enviando sobre la gente que no se arrepiente? Toda la gente que no lo recibe. Dios no está halagando a los hombres. Dios le está advirtiendo a los hombres que cambien, que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de esa conducta, de esa manera de hablar humana, carnal, meramente humana. ¿Cómo vamos a hablar? Dice que cómo el Espíritu le va a hablar a alguien, hermano, a quien no entiende las cosas del Espíritu. Se les quiere hablar, hermano, y no las entienden. Mucho menos van a entender las cosas espirituales, no las entienden. Por eso a veces hay que quedarse callado, hermano, porque no entienden ni su vida personal. No entenderán que para entrar al reino se necesita un cambio radical. Eso lo dice en Juan 3, versículo 5. El que ha nacido de la carne, carne es, pero el que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No es carnal ni espiritual a la vez. Por eso en el libro de Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, y en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Mira, hermano, el que no obedece las Escrituras, el que no anda conforme a las Escrituras, el que no se mueve conforme a las Escrituras, no sabe, déjame decirle, no sabe que su vida tiene que ser espiritual. No entenderá qué es santidad, no entenderá qué es estar sin manchas, no entenderá qué es andar en amor. No conocerá qué es el amor, ni tampoco va a poder crecer en amor. Porque estas cosas son, hermano, son tres cosas que uno debe de aprender en esta vida. Por eso dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos sin mancha delante. Pero estas cosas las enseña el Señor todos los días. A ser santos, a limpiarnos y aprender a amar.
Pero son cosas espirituales, no son cosas humanas. Porque hay gente que se santifica así sola. Dice, yo no he pecado, yo hago las cosas bien, yo estoy bien. Pero no dice, hermano, esto lo hago porque la palabra dice, y si me equivoqué, perdóname, porque eso es mantenerse sin mancha, o sea, sin ninguna tacha, sin ningún tipo de reclamo. Y si aún fuera, hermano, que fallara en nosotros, en veces fallamos en nosotros mismos, nos equivocamos, en veces la gente no tiene por qué afectarle. Por eso dice que el carnal, hermano, dice que Dios nos sentó en los lugares, en lugares espirituales, en los lugares celestiales, hermano, dice, para que entendiéramos nosotros la santidad, la limpieza y el amor. Pero cuando no se obedece las escrituras, querido hermano, no se le puede hablar, no puede entender estas cosas, no vamos a poder hablarle. Hay que perdonar, hay que amar, no se le puede enseñar, no se le puede enseñar santidad, no se le puede enseñar limpieza en sí mismo, no se le puede enseñar porque es carnal. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones o disensiones, ¿acaso dice no son carnales y andan como hombres? Les di a beber leche, dice no vianda, o sea, ¿por qué se comportan así? ¿Por qué tienen esos deseos carnales de celos, de pleitos, de disensiones, de divisiones? ¿Acaso estos no son carnales, contrarios a la santidad, contrarios a sin manchas, contrarios al amor? Contrariamente. Por eso dice, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, como dijo mi Señor Jesucristo. Ustedes no entienden ni su vida que está mal, no entienden que su conducta, comportamiento, la forma de hablar no es correcta. Ustedes no pueden entender las cosas espirituales. No las pueden entender porque son carnales, son humanos, tienen una mentalidad humana. No pueden, dice. Porque si entendieran las cosas espirituales, dice el Señor ahí, hermano, ustedes entendieran la santidad, entendieran la importancia de santidad, entendieran la importancia de estar limpios, la importancia, hermano, de aprender a amar. Y amar tiene muchos significados. No solo es amar de lengua, no es amar de boca, sino amar la palabra. Hay celos, hay divisiones, hay pleitos. Por eso entendemos que los años no hacen a una persona experta en la palabra, ni tampoco lo hace experto en las cosas espirituales. No son los años, sino lo que realmente a un hombre lo hace. Por eso la palabra en niños significa inexperto, significa inmaduro. Pero ¿qué es lo que nos hará a nosotros, hermano, entender el cambio espiritual? Sino lo que hace que realmente, hermano, el hombre entienda las cosas espirituales es que vaya siempre en contra de sí mismo. Vaya en contra de sí mismo. Este carácter, esta forma de ser mía no me gusta, voy a cambiarla. Voy a ir porque es una desobediencia, esta desobediencia mía, porque tengo un mal carácter, tengo una manera de contestar incorrecta. Acá dice, hermano, de que ellos, hermanos, no hablaban correctamente. No hablan correctamente. De tal manera que dice que eran impulsados, o sea, de contiendas, tenían impulsos de discusión, de pleitos. Todo lo agarraban en discusión, en pleitos. Dice que eran niños inexpertos, niños espirituales. O sea que un niño inexperto es aquel que no practica la obediencia. Un carnal es aquel que no practica la obediencia, ni cuando habla, ni cuando piensa, ni cuando actúa. No practica la obediencia en su vida.
Por eso digo Pablo, no puedo hablarles a ustedes no pueden hablarles, no podemos darles a ustedes una enseñanza espiritual, no puedo enseñarles cosas los que el Espíritu, no puedo hablarles de las cosas del Padre, no puedo hablarles de las cosas del Hijo, no puedo hablarles de las cosas del Espíritu, porque ustedes puro pleito son incapaces, dice, son incapaces todavía, porque son carnales. Un hombre carnal, un hombre inexperto en la palabra, que hermano, que convertí toda desobediencia en obediencia. Convertir todo pecado en santidad. Todo lo que está mal en limpieza. Toda falta de odio, repudio y rechazo hacia la palabra, convertirlas en amor. Por eso en 1 Corintios 3:3 dice, hermano, en la versión Lausejo dice, ya que son puramente humanos, son puros humanos, porque mientras entre vosotros haya contienda y discordia, no continúan siendo puramente humanos y no es vuestra conducta puramente humana. Su conducta, su comportamiento no es espiritual, es humano, dice. Por eso dice que no debemos de jactarnos que somos muy espirituales. El hecho de que estemos en Cristo no nos hace ser espirituales. Al menos que practicar la enseñanza del Espíritu es ir en contra de nosotros mismos. Eso es realmente ser espiritual. Ir en contra de nosotros mismos. Atacar todo lo que está mal de nosotros por medio de la bendita palabra. Pero ese es un trabajo que tenemos que tener todos en nuestra vida personal diaria. La versión al día dice, pues si aún sois inmaduros, mientras hay entre vosotros celos y contiendas, son inmaduros. ¿Acaso están comportando según criterios meramente humanos? Sus criterios, su forma de hablar, de pensar, de decir las cosas, son criterios humanos. Todo lo baso en que pienso, creo, es que así debe de ser, es que yo pienso que, totalmente son opiniones, son razonamientos, son lógicas, hermano, y no se apegan para nada se apegan a lo que el Espíritu dice. Son gente inmadura, dice, inmaduros, dice que practican criterios meramente humanos. La versión internacional dice porque siguen siendo inmaduros, pero mientras haya entre ustedes envidias y rivalidades, es una prueba de inmadurez, de que no han superado el nivel puramente humano. Si los hombres discuten por las cosas de Dios, si los hombres pelean por las cosas de Dios, hay envidia por las cosas de Dios, hay celo por las cosas de Dios, hay rivalidades por las cosas de Dios, hermano, porque se les quiere enseñar algo espiritual, dice, es una prueba que indica que son carnales. Todo aquel que no entienda las cosas del Espíritu y se convierte en una discusión, se convierte en un pleito, es una prueba, dice, que son carnales. Nos indican, dice, que siguen siendo, que no han, dice, otra versión dice, la versión de nuestro pueblo dice, dado que aún los guía el instinto humano, si entre ustedes hay envidias y discordia, nos indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta. Se basan en criterios. ¿Qué pienso? Yo creo así, así me voy a morir, así pienso, así voy a actuar, y no me importa lo que diga el Espíritu, no me importa lo que diga la palabra, no me importa lo que digan los ministros, yo creo así, así pienso así y así voy a hacer. Oh, hermano, dice que siguen sus criterios, son humanos, son carnales. Para nada están guiando por el Espíritu Santo, por cuanto todo lo miran humanamente, dan criterios humanos, dan criterios mundanos. Entonces estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde el hombre por falta de temor, por una falta de sabiduría, no se le puede hablar conforme al Espíritu, porque para él son locura. No se le puede hablar conforme al Espíritu palabras espirituales, porque no las puede entender. Por eso, hermano, si usted está teniendo muchas situaciones en su vida, todo reclama,
todo contradice, todo pelea, hermano, todo va en contra, hay discordia, hermano, hay envidia, hay pleitos, hay división, hay discusión, hay celos, hay todo rivalidades. Es una señal, dice. Es una señal, es una prueba de inmadurez y es una prueba de inmadurez, dice, es una prueba de una mera conducta humana. ¿Qué está diciendo? Una conducta carnal, no son espirituales. Porque el espiritual habla de santidad, habla de la limpieza, habla del amor, habla de obediencia, habla de respeto. Pero el que no habla, este discute, este se abre. Dice que es una señal de ser meramente humano, es una señal meramente de que no son espirituales, no se les puede hablar nada del espíritu porque no las puede entender, dice Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí nos enseña algo. Dice que hay hombres, dice, por lo cual no hablamos con palabras enseñadas por los hombres, sino con las que les enseña el Espíritu. Hay gente que se está enseñando por los hombres, pero a los hombres que no tienen el Espíritu, les enseñan pleitos, les enseñan rivalidades, les enseñan, por eso cada quien es parecido a su maestro. Cada quien se parece a su maestro, pero hay algunos que no se parecen a su maestro, aunque les esté hablando bien, como en el caso de Judas, que tenía un buen maestro. La gente dirá que es que hay gente que no se sujeta a su pastor o le está mal enseñado. ¿No será que en veces el alumno no es bueno? O como lo que dicen en Josué, en Oseas 4, versículo 6, dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ese faltó conocimiento tiene dos palabras. Uno dice, le faltó maestro, y a uno le faltó conocimiento. O sea, otra versión le llama poco de sabiduría o poco seso o poco cerebro o vacío del cerebro. Hay gente que por más que uno le enseñe, no le entra, hermano, y da opiniones humanas, razonamientos humanos, no puede hablar de las cosas del espíritu porque no las puede entender. Aunque, hermano, nos pasemos todo el tiempo enseñándoles, no lo puede entender. Pero hay quienes, hermanos, tienen su buena retentiva. En veces gente no aprende porque no tiene un buen maestro. Pero hay gente que tiene un buen maestro, pero ellos no tienen cerebro. Eso dice la Escritura. ¿Qué significa, hermano? ¿Qué significa la falta de conocimiento? Solamente por dos. Por esas dos causas puede ser una persona no tener un conocimiento. Pero aquí nos enseña claramente, hermano, que hablamos lo que nos enseña el Espíritu. Aquí ya está hablando de una importancia de que no hablamos como hablan los hombres, no hablamos humanamente, sino para hablar de Cristo, para hablar de las cosas de Dios, para hablar del Evangelio, tenemos que tener una mente con el Espíritu. Una mente con el Espíritu. Quiere decir que el hombre carnal no es... el Espíritu de Dios no va a hablar sobre tu vida, va a hablar de lo que está mal sobre tu vida. Hablamos en la palabra. Las palabras son las que nos enseña el Espíritu y no las palabras, hermano, que le dan la razón al hombre. Hay gente que agarra la Biblia, hermano, para darle la razón al hombre. La razón la tiene Dios. La razón la tiene el Espíritu Santo. Siempre la va a tener. El hombre que enseña a su familia, el hombre que enseña a los demás sin que Dios tenga la razón, es una sabiduría humana, es una sabiduría mundana, es una sabiduría en veces pagana, es una sabiduría, hermano, que es meramente carnal, no tiene nada de Espíritu Santo.
Por eso, hermano, el que no le da la razón, el Espíritu siempre le va a dar la razón al Padre, al Hijo y al Espíritu. Le va a dar la razón siempre en la palabra. Va a contradecirnos, todo nos va a contradecir. Vamos a ir pegados a lo conforme a lo que está escrito, hermano, y sabiendo que nos hará entender que lo que está escrito se cumple, ya sea en lo bueno y en lo malo. Por eso el espiritual tiene mucho cuidado de sus palabras, porque un día, dice la Escritura en Mateo, va a dar cuentas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenga mucho cuidado, hermano, como habla, porque las propias palabras las ata. Las propias palabras trae ruina, trae destrucción, trae, hermano, miseria, trae al destructor, los traen a su casa, traen enfermedades, traen ataduras, traen cosas así. Hermano, por eso entendemos que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, nos damos cuenta de esas ataduras, nos damos cuenta de que tan enfermos estamos en el corazón. Por eso en esta mañana dígale: bendito Espíritu Santo, ven a mi vida y ábreme el entendimiento. Quiero entender si ando en la carne o ando en el Espíritu. Es que importante entender que si somos espirituales o no. El Evangelio no es ser cristiano, el Evangelio es ser espiritual. Es andar conforme lo ve el Cristo, conforme lo habla el Cristo, conforme se mueve el Cristo. Por eso el Señor dijo: lo que he visto, lo que he oído y lo que veo que hace el Padre, eso veo, oigo y hago. Digo y hago, perdón. Por eso tenemos que entender, hermano. Ayer decíamos algo, que los heridos, no, la gente herida, o sea, la gente que cualquier cosa lo lastima, que cualquier cosa, no son aptos para un ministerio. Porque para ir a la guerra se necesita enfrentar precisamente ese tipo de cuestiones. Los débiles no van a la guerra. Se necesita tener muy valiente de que vamos con la finalidad que no importa qué tan heridos, qué tan dañados salgamos, pero vale la pena servir a Cristo. Por eso en el libro de Lucas 4, versículo 18 dice: y el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermano? Que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y realmente nos dejamos guiar por el Espíritu, dejamos que el Espíritu Santo tome nuestra vida, entonces, hermano, dice, le damos buenas nuevas a los pobres, nos hace libre. La palabra nos hace ver, pobre significa los necesitados del Espíritu, necesitados espiritualmente. Eso significa pobre. Quiere decir entonces que qué tan necesitados nos vamos a ver cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida. Entonces entendemos qué tan necesitados estamos del Señor. No solamente dice, sino que también nos hace ver qué tan enfermo está nuestro corazón. Qué tan enfermo está, qué tan herido está nuestro corazón. En veces no son heridas, son amarguras, son resentimientos, son odios, son hermano, son una falta de perdón, un enojo, una ira. Y eso se manifestó en la vida de Saúl. Odio, envidia, o sea, celos, hermano. Y ese tipo de pleitos que tenía no era el Espíritu Santo, era un espíritu malo que estaba operando en la vida de Saúl. Porque cuando uno no tiene el Espíritu Santo, otro espíritu va a ministrar. Eso lo dice en Gálatas 5, versículos 16, 17, 18. Son gobernados, o somos gobernados por el Espíritu Santo, otro espíritu va a gobernar nuestra vida. Por eso cuando acá dice que los que están en el Espíritu andan en santidad, entienden la santidad, entienden las cosas espirituales, santidad sin mancha y amor. Pero el que no anda en el Espíritu, dice, es celos, pleitos, ira, contienda, divisiones, ira, enojo, discordia. No anda en el Espíritu, no sabe lo que es amar. Hermano, qué
Qué tan importante entonces de entender que en qué tiempo nos estamos moviendo. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entendemos, hermano, que nuestro corazón está dañado. Está dañado no porque nos los hayan dañado, sino porque somos carnales. Hay gente que nace así. Es que a mí me dañaron. No, es que por eso la Escritura dice que Dios no puede tentar a nadie. Dice que la tentación ya viene dentro del corazón. La forma de ser ya viene dentro del corazón. Porque ya nacimos así. Hay gente que ya nació peleonera. Hay gente que ya nació rebelde, gente que discute con sus padres, gente que por todo discute. Hay gente que nació llenos de celo. Hay gente que ya nació con rivalidades, gente que ya nació desde niños, hermano, son caprichudos, son caprichudas, hermano. Todo les buscan un pero a la sopa, desde chiquititos. Es que a mí me hicieron así. No, no te hicieron así. Así naciste, porque esa es la naturaleza humana. Eso dice la Escritura. Algunos hermanos ciertamente son heridos, pero yo no encuentro que ningún herido espiritual se haya amargado la vida. Ninguno, no encuentro a ningún personaje, al menos de los que encontramos, de los discípulos de Cristo, de los profetas, apóstoles, todos a gente que fueron dañados, atribulados, perseguidos, le hicieron de todo. No encuentro a ninguno amargado, sino que todas esas cosas les sirvieron para salir adelante. Los fortaleció más. Por eso dice que se hicieron fuertes en batalla y sacaron fuerza de debilidad donde no la tenían. Así que yo no veo ahora que es que me dañaron, por eso ya no quiero regresar a la iglesia. Es que me hicieron cosas y yo ya no quiero nada con el Señor. No, hermanos, es una mentira. Por eso a muchos el diablo los va a engañar con esa actitud. No solamente dice que, hermano, que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, dice que nos envía a pregonar libertad, nos ama. Pues soy libre, yo soy libre de pleito, yo soy libre de toda maldición, yo soy libre. Nos hace entender que el Espíritu Santo nos hace entender que tenemos que ser libres, tenemos que buscar la palabra y hacer libre de esos pensamientos, de esas actitudes, de esa forma de hablar que no son correctas. Tengo que ser libre. Debo dejar de ser mal pensado. Debo dejar de ser de falta de misericordia, de una falta de perdón. Usted lo puede encontrar en 2 Timoteo 3:1, 18 características. Lo puede encontrar usted en Romanos 1:28. Ahí para abajo puede encontrar otras 18 características de las cosas que la gente es reprobada por su carácter. Y luego uno puede decir, no lo tengo, todo lo tenemos. Nada más que tenemos que irnos limpiando de estas cosas. Eso dice la Escritura. Todo lo tenemos, es una naturaleza. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos hace abrir los ojos, nos hace entender qué tan mal estamos. Nos hace abrir los ojos y quitarnos la viga de nuestros ojos antes de mirar la paja ajena, antes de juzgar la vida de los demás, antes de estar criticando la vida de los demás, antes de murmurar sobre la vida de los demás, antes de levantarnos en chisme con los demás, antes de realmente destruir la vida de los demás. Hermano, mirémonos qué tan peores somos. En veces somos hasta peores que las demás personas y nos damos el lujo en veces de decir que somos mejores que los demás, como aquel hombre hermano que junto al temporal se creía mejor que su hermano. No. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, solamente miramos a nosotros, a nadie más. A nadie más. Cuando el Espíritu está en nosotros, nos hace abrir los ojos hacia nosotros. Cuando el Espíritu está en nosotros, nos hace libre de toda opresión, de toda enfermedad, de toda atadura, de todo comportamiento de maldiciones pasadas.
Y dice ya predicar el año agradable. Cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros, nos hace ver la gran misericordia de Dios que tiene y la paciencia que Dios tiene con nosotros al darnos cuenta qué tan mal y en veces qué tan dañinos somos con los demás. Por eso la Escritura dice que cuando el Espíritu viene, hermano, y quiere hablarle de la conducta de las personas, se convierte en un problema. Un problema. Entonces ese modo no se puede entonces corregir entonces un carnal entonces por las palabras. Dice que no lo acepta. Y cuando Dios no puede hablarle entonces a un carnal, porque dice que no puede recibir y no puede entender las palabras del Espíritu, y gracias a su gran infinita misericordia de nuestro Padre Celestial, porque aún a través de todo eso, Él busca que nosotros entendamos el mensaje, entendamos la misericordia, entendamos por qué Dios nos ama tanto, entendamos por qué Dios nos tiene paciencia, entendamos por qué su gran amor está sobre nosotros. Dice que al carnal no se le puede hablar. Por eso dice, hermano, que dice en Proverbios: corrige al sabio y ganarás un amigo, corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Un necio es un carnal, un ignorante que desconoce las escrituras, que desconoce lo que está diciendo y en el problema que se está metiendo espiritualmente. Entonces como no puede hablarle al espíritu porque es carnal y no lo entiende, entonces le cierra todas las puertas. Le cierra todas las puertas porque no quiere obedecer. Por eso en este tiempo estamos proclamando la gracia y la misericordia. Aunque no lo merecemos, Dios nos ama. El hombre, hermano, que aquí en el Espíritu viene sobre él, debe de entender que su propósito es ser liberado, ser sanado de ataduras. Por eso la Escritura dice que nos mandó a pregonar. La palabra pregonar significa proclamar en público una verdad divina. Dios va a trabajar en nosotros. Por eso, hermanos, cuando un hombre, hermano, no deja esa conducta, ese comportamiento, esa actitud carnal, porque no quiere una genuina conversión, entonces, hermano, o una conducta antisocial, va a luchar con su forma de ser. Va a luchar mi Señor, hermano, por trabajar en nuestra vida. Hasta que salgamos a proclamar al mundo, hasta que salgamos a proclamar a las personas y abiertamente que la única y único quien tiene la razón es nuestro Cristo, es la bendita palabra. Por eso, hermano, al carnal la única manera de enseñarle es encerrarlo. Al carnal se le encierra, porque el carnal se encierra en sí mismo, se encierra en sus ideas. El hombre carnal o la mente humana no entiende las cosas del Espíritu por cuanto no la practica, porque son locura. Entonces se le va a cerrar las puertas. Se le cierra la puerta del reino y se le abre la puerta. ¿Sabe qué puerta se le abre al hombre carnal? Al hombre carnal se le abre la puerta del infierno, la puerta de la muerte. Su única puerta abierta será el infierno, su única puerta será la muerte. Eso le pasó a Jonás, por estar huyendo de la presencia de Dios. Dice en Jonás 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre de su pez, y dijo: invoqué a mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Desde dónde clamó Jonás y fue escuchado? Desde el Seol. Me echaste a lo profundo de medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El abismo es el infierno. El Seol, el lugar de los muertos. ¿Hasta dónde bajó? ¿Hasta dónde bajó Jonás? Se le cerró las puertas del cielo y descendió.
y le dejaron las puertas abiertas porque entró, hermano, dice, desde el seno, entró al seno, al Seol, y entró a los abismos. Él vio la muerte, él vio el infierno. El hombre carnal, para que pueda entender las cosas espirituales, no verá a Dios, hermano, verá al diablo, vendrá la muerte. Vendrá la muerte que lo dice, el alga se enredó en mi cabeza. Él dice, descendí a los cimientos de los montes, de la tierra echó sus arrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Por eso a muchos Dios los rescata de la muerte, vuelven a resucitar. ¿Por qué vuelven a resucitar? Porque en veces son gente muy terca, querido hermano. Y Dios les da la oportunidad de la vida. Dios da lecciones tremendamente al hombre cuando es carnal, no quiere entender las cosas espirituales. Por eso, porque son puro discutir, son puro pleito, son puro Dios mío. Es algo terrible, hermano, que uno quiere enseñarle las cosas espirituales y los hombres, hermano, se encierran en una mentalidad humana. Hay la única manera que se les cierren los cielos y que vean el infierno, que vean el Seol. No hay otra puerta. El carnal vive su vida en la muerte. Dice que la escritura que la muerte los pastorea, dicen los salmos. Pero el que se somete al espíritu y controla su mente, hermano, llevará una vida en el espíritu. Por eso una vida en el espíritu no es estar bien. Una vida en el espíritu no es estar bien humanamente, sino una vida en el espíritu, hermano, es decidir el maltrato. Decidir el maltrato para cambiar. Porque ¿sabe qué? Miren, Jonás, hermano, ¿acaso Jonás significa paloma? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero como no quería obedecer a Dios, tomó él una decisión. La decisión de no obedecer correctamente a lo que Dios les estaba diciendo. Él tomó una decisión. La decisión que él tomó es experimentar el infierno, es experimentar el Seol. Por eso el evangelio no es yo creo, yo pienso, debe ser así, yo decreto, yo declaro. Nada de eso viene del Espíritu Santo, nada de eso viene del Espíritu Santo. Por eso, mire, usted va a entender, hermano, por eso me gustó algo en el libro de Gálatas 6:12. Uno decide. Cuando uno no decide obedecer, entonces va a decidir otra cosa. Por eso dice, más el que siembra, Gálatas 6:8, más el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Qué decisión tomamos? Dice, no nos cansemos pues de hacerle bien, porque a su tiempo segaremos y no nos desmayamos. Así que pues tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan, dice, que os circundáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Quieren vivir en la carne? ¿Para qué? Para no pasar persecución, para que Dios no los persiga. Porque realmente a algunos los persigue Dios. No los va a perseguir el diablo, los persigue Dios. Por no obedecer, vaya atrás de ellos. Y la única puerta que van a tener abierta va a ser la del hermano, la del infierno y las del Seol. Por eso es mejor, querido hermano, es mejor decidir la vida de Cristo. Fíjese, vea lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como si habéis
Es como si sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y los de Acaya. Dice que han creído, recibieron la palabra. ¿Dónde? ¿En qué momento ellos decidieron obedecer a Dios? Oh, hermano, mira, el que escoge la obediencia, el que escoge la palabra, escoge tribulación, escoge persecución. Y el que no decide obedecer a Dios, el que decide huir de Dios, el que decide alejarse de Dios, está decidiendo el Seol o el infierno. Pero los que deciden obedecer a Dios, mejor se van por la tribulación, mejor se van por la persecución. Ay, hermano, es mejor por la obediencia, ¿no? Y la obediencia, si nosotros decidimos ser obedientes a Dios, estamos escogiendo tribulación. Estamos decidiendo persecución. Es lo que estamos nosotros escogiendo. Oh, hermano, porque nosotros eso estamos decidiendo. Estamos decidiendo realmente vivir en este tiempo así. En Mateos 13, por eso la Escritura dice en Mateos 13 versículo 21, pero como no tiene raíz, dice que los que fueron sembrados en los pedregales, corazón duro, que no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermano, ¿qué es lo que nos está enseñando? Hay quienes no aguantarán la persecución, hay quienes no aguantarán, hermano, las cosas del Señor. ¿Por qué no la van a aguantar? Porque decidieron de su vida ser carnales. El que decide ser carnal tomó como decisión el Seol y el infierno. El que decidió obedecer a la palabra, decidió tribulación, decidió persecución por causa de la palabra, por causa de obedecer la palabra. Oh, qué rico, esto me gusta mucho. ¿Cuántos deciden obedecer al Señor en esta mañana? ¿Cuántos deciden obedecer al Señor en esta mañana? Por eso la misma Escritura nos enseña algo, hermano, tan especial, que vean lo que dice en 2 Timoteo 3, versículo 12. Dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Malos hombres malos y los engañadores de mal irán de mal en peor. Pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros? ¿Por qué crees que la Escritura dice ahí mismo en Timoteos que en este tiempo no sufrirán la sana doctrina, sino que buscarán maestros que les predique? Que eso no existe. Y los que quieren vivir, dice en la versión Fernández, por lo que todo aquel que aspire a vivir como un auténtico cristiano sufrirá persecución. ¿Qué decidimos nosotros cuando obedecemos a Dios? Cuando queremos ser realmente verdaderos cristianos, verdaderos evangélicos, verdaderamente llevar el camino de Dios, la paz. ¿O estamos decidiendo persecución por causa del evangelio? Y la gente que no quiere cambiar su vida, quiere andar en pleitos, celos, ira, que por todo discute, dice que la señal del humano es una señal de que no quiere cambiar todavía, que todavía es niño, que no acepta las cosas de Dios como son, que son carnales. Lo que van a ver al Seol, van a descender al Seol, y muchos van a ver el infierno. Es mejor vivir en la obediencia. El que quiere obedecer a Dios dice que va a sufrir persecución.
Todos los que quieren vivir religiosamente en Cristo sufrirán persecución, pero los hombres malvados, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero tú mantente fiel, dice, en lo que has aprendido y aceptaste con plena convicción. Hemos aceptado con plena convicción que es mejor este camino, como decidió Moisés, ser maltratado juntamente con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, cuando nosotros decidimos vivir correctamente como debe de ser, estás aceptando en tu vida la persecución. Estás aceptando males hacia tu vida. Estás aceptando que todo venga. Estás convencido que esto tiene que pasar. Pero dice que los carnales están evitando la cruz, están evitando la persecución, pero también a la vez están aceptando bajar al Seol, bajar al infierno. Su vida se convertirá en un infierno, su vida se convertirá en una vida de muerte. Practican la vida de la muerte, no practican la vida de Cristo. Por eso todo el tiempo están amargados, todo el tiempo están encerrados, todo el tiempo no hay vida en sus vidas. Por eso la vida la provoca la boca, no la forma de vivir. Por eso dice que de la manera como tú hablas sabemos como tú vives, dice una versión. De igual manera, dice Latinoamericana, serán perseguidos todos los que quieren servir a Dios en Cristo Jesús. Serán perseguidos todo aquel que quiera servir a Dios, el que quiera vivir una vida cristiana genuina, el que quiera realmente hacer lo correcto. Estamos decidiendo persecución. Estamos decidiendo maltratos, estamos decidiendo realmente que no importa lo que tenga que pasar. Yo decido que la versión Nuevo Sencillo dice, bien sabemos que todos los que deseen vivir obedeciendo a Jesucristo serán maltratados. Nosotros queremos vivir bien el Evangelio, queremos ser genuinos cristianos, queremos servir a Cristo, queremos realmente obedecer a Cristo, pero estamos a la vez decidiendo ser maltratados. Estamos decidiendo ser perseguidos. Estamos decidiendo la tribulación. Estamos decidiendo las cosas que vienen hacia nosotros realmente por hacer lo bueno. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Estás decidiendo a la vez persecución. ¿Quieres servir al Señor? Estás decidiendo tribulación. ¿Quieres vivir como un genuino cristiano como debe de ser? Vas a sufrir persecución. ¿No lo quieres hacer? ¿No quieres obedecer la palabra? ¿No quieres hacerlo andar en santidad, sin mancha, en amor al Señor? No lo hagas. Estás decidiendo Seol y abismos. Estás decidiendo mucho dolor. Estás decidiendo mucha enfermedad. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos hace libre, nos sana, nos restaura. Entendemos la misericordia, entendemos el amor del Padre hacia nuestras vidas. Oh hermano, todos los que quieren vivir una vida espiritual religiosamente, significa espiritualmente en Cristo Jesús, también recibirán persecución. ¿Quieres ser espiritual y quieres entender las cosas de Dios espiritualmente? Entonces sufrirás persecución, dolores, aflicciones en sí mismos para realmente agradar al Padre. No es que la gente te lo haga, sino que son pruebas en nuestras vidas para agradar realmente al Señor. Porque va a chocar con nuestro carácter. Y entonces realmente el espiritual es el que practica la palabra en contra de su vida. Ese es el espiritual, el que practica la palabra, por decir, esta desobediencia. Un ejemplo, verá, que nosotros, un ejemplo, a nosotros nos gusta un refresco de marca. Y sabe que Dios le hace daño al alma, un ejemplo. Pero la palabra dice que no debemos de tomarlo.
Nos va a causar dolor de quitárnoslo, pero como queremos obedecer, voy a predicar. Yo voy a predicar a mí mismo, voy a predicar a la gente que eso no es bueno y agradable a Dios, porque aquí la Biblia lo dice, pero sobre todo voy a predicármelo a mí mismo. Tengo que arrancarme ese deseo, tengo que quitar esto. Esto es una práctica, a eso se le llama practicar al Espíritu, eso se llama enseñanza espiritual, eso se llama la vida de Cristo, eso se llama la vida eterna, eso se llama practicar la espiritualidad. Ser espiritual no es adorar. Ser espiritual no es creer que Dios me habla. Ser espiritual es poner por obra la palabra del Espíritu en contra de lo que está mal en nosotros. Eso es ser espiritual. Porque estamos decidiendo el maltrato. Estamos decidiendo el dolor con tal de dejar de ser yo para que sea Cristo en mi vida. Eso es lo que realmente es ser espiritual. Que te cae mal tal persona, la palabra dice que tú tienes que amar y tienes que perdonar, pero es que tú tienes que hacerlo, no hay punto. ¿A quién le duele? Que lo tienes que hacer a la fuerza, que lo tienes que hacer por amor al Señor. Duele, pero hay que obedecer. Porque estamos convencidos que eso lo dice la palabra. Y como queremos agradar al Señor, tenemos que doblegar nuestro orgullo. Tenemos que, aunque nos duele decirlo, pero tenemos que decir, perdóname, me equivoqué, estoy mal. La palabra dice eso y dale razón a la palabra. Porque esas son las palabras. A mí me enseña el Espíritu a pedir perdón. A mí me enseña el Espíritu a no ofender. A mí me enseña el Espíritu a bendecirte. A mí me enseña el Espíritu a ayudarte. A mí me enseña el Espíritu a tener paciencia. A mí me enseña el Espíritu, aunque perdóname porque no la tengo, pero aquí pongo mi vida. Eso es ser espiritual. Y te está doliendo y te está maltratando la palabra, hermano, pero tú sabes que estás haciendo lo correcto. Eso es ser espiritual. Espiritual no es ir a un cuarto a orar, no es, hermano, leer, no es ayunar. Eso no es espiritual. Espiritual, hermano, es: a mí me enseña el Espíritu a no comportarme así, y si algo está mal en mi vida, me va a doler, voy a sufrir mucho, pero como yo quiero obedecerle a Él, quiero andar en el Espíritu, quiero que Él me hable cada día, voy a tener persecución, voy a tener muchas luchas conmigo mismo, voy a enfrentar muchas cosas conmigo mismo, y quizás por mi causa voy a dañar, pero voy a luchar por no hacerlo, pero voy a pedir perdón, voy a pedir disculpa, hermano, pero también va a venir persecución, porque todos los que quieren hacer realmente las cosas bien, al diablo no le va a agradar. Pero hablemos las cosas, decidimos, no importa lo que pase, no importa lo que venga, tengo que hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces, el que quiera vivir como genuinos cristianos, el que quiera vivir las cosas y hacer las cosas bien como diga, entonces estamos decidiendo en nosotros una vida de dolor, una vida de sufrimientos en nosotros mismos por cambiar. Así que te van a venir muchas luchas, muchas pruebas, si quieres hacer las cosas bien. Y si quieres hacer las cosas mal, la gente va a entrar en una vida de muerte, de sombras, de soledad, de tristeza, de ruina, de pobreza, pero también su vida se convertirá en un infierno. Por no decir que muchos en este tiempo van a descender al Seol y otros van a irse al infierno, por no aceptar a Jesucristo como su Salvador. Por eso es importante, querido hermano, reconocer nuestra vida, ponernos a cuentas. Por eso es importante que, aunque nos cueste trabajo decir, no es así mi vida, yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero agradar al Espíritu, yo quiero que el Espíritu venga sobre mí, yo quiero ser realmente un cristiano, por eso tenemos que, hermano, confrontarnos nosotros mismos. El Espíritu lo que hace es confrontarnos con nosotros mismos.
Eso es ser espiritual. Por eso dice que hay quienes hablan cosas vanas que ni entienden lo que dicen. No lo entiende. ¿Por qué? Porque para entender el Evangelio, aplícatelo a ti mismo. Aplícatelo a ti mismo. O apliquémonos nosotros mismos. Y vas a ver cuánto dolor causa el confrontarnos a nosotros mismos. Y no solamente, sino también el reconocer que estamos mal delante de otros. Es un dolor bien grande. Es un sufrimiento grande, es una angustia grande. Pero a eso se llama ser espiritual, porque el Espíritu nos está enseñando a actuar de esa manera. Oh, hermano, por eso tienes que arrepentirte, vuelve a casa, ponte a cuentas, haz las cosas bien. Te vas a dar cuenta que lo que importa como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, hermano, es estar bien con el Espíritu Santo. Que entendamos que lo que Dios quiere es que nosotros seamos espirituales. Seamos espirituales no es lo mismo que religioso. Ser espirituales significa reconocer nuestra condición de carne de hombre y cambiar esa naturaleza a la voluntad divina. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Gracias a todos los que se congregaron en esta mañana. Les mandamos un saludo. Gracias, hermanos. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Pero nosotros estamos decidiendo ya un maltrato, una fuerte dolor en nuestra vida por causa de obedecer, por causa de ser realmente lo que somos. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir, querido hermano. Dele like a la página, hermano. Y si no le llegan las notificaciones, quítelo y vuelvo a poner porque fue cosas. Mire, se fue la señal. Pero de todos modos, Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Donde quiera que esté, envíen sus comentarios. Que Dios me los guarde. Y le esperamos mañana en punto de 7 de la mañana con una palabra de vida para sus vidas. Donde quiera que esté, que el Señor me los bendiga. Bendiciones, queridos hermanos, y gracias por su tiempo.